lectores, bienvenidos a mi lista literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy os traigo el wrap-up de octubre. Como fue un mes en el que, por desgracia, no tuve trabajo, no me llegaron encargos aparte de uno, pues tuve mucho tiempo libre para leer. Por lo tanto voy a pasar directamente a las lecturas porque si no esto se va a hacer muy largo. Voy a intentar resumir bastante y os voy a dejar abajo los enlaces a las reseñas escritas que hago en Goodreads, que pueden ser quizá un poquito más extensas en esta ocasión. El primer libro del que vengo a hablaros es La bruja de Niar, de Victoria Schwab. Este fue el primer libro que escribió la famosa autora, si no me equivoco, y nos cuenta la historia de Lexi, que vive en un pueblo en el que existe la leyenda de la bruja de Niar. Un día llega al pueblo un desconocido y a raíz de ese momento los niños del pueblo empiezan a desaparecer. Entonces empieza una investigación para descubrir a dónde han ido a parar los niños, si el extraño tiene algo que ver y si la leyenda de la antigua bruja de Niar también está relacionada con las desapariciones. La ambientación del libro es súper atmosférica e ideal para esta época del año. De hecho, yo leí este libro como parte de una lista de lectura, una to be read muy brujeril que me hice para este octubre para cómo celebrar Halloween, y lo cierto es que, ya os digo, la ambientación es perfecta. Además me ha gustado también mucho cómo está narrado, creo que está escrito de una forma muy bonita, tanto que a veces parece más como un cuento o una historia explicada alrededor de la hoguera que no un libro. Para mí, sobre todo, habla del miedo a lo desconocido y de la ignorancia, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el mensaje de la autora. Sin embargo, lo que me ha pasado con este libro es que se me ha quedado corto en cuanto a los personajes, no he conectado con ellos. Lexi, la prota, es muy estereotípica, quizá es la típica chica que no encaja en un pueblo en el que todo el mundo tiene una mentalidad cerrada, porque su mentalidad es la que es más abierta, es la que está dispuesta a aceptar que no todo lo desconocido debe ser malo, y la verdad es que con eso estoy de acuerdo, pero digamos que Lexi se queda muy entre esos cuatro rasgos que definen a un personaje que al fin y al cabo, pues como os he dicho, acaba siendo un poquitín estereotípico. No es que el estereotipo esté mal, porque al final los clichés funcionan, pero hay que darle algunos rasgos de identidad que sean diferentes de todos los otros personajes que utilizan también este cliché, y no he acabado de verlo. El personaje de Cole, del desconocido que llega al pueblo, sí que me ha parecido más misterioso y me ha interesado más. El problema es que al final del libro nos viene una historia que no es exactamente corta, ¿de acuerdo? El niño de ceniza, que ocupa todo esto, que digamos que es una precuela a esta historia, que nos habla de pues la historia de Cole antes de llegar al pueblo de Lexi. Y lo que me ha pasado es que el Cole de la bruja de Niar y el Cole de esta precuela para mí no cuadraban en absoluto, parecían personajes totalmente distintos. Sí que es verdad que en la precuela pasa algo que puede hacer que Cole pues cambie como persona, pero aún así me han parecido bastante inconexos. Y luego debo confesar que la relación entre Cole y Lexi no he acabado de entenderla, está un poquito cogida con pinzas. Ni siquiera diría que es insta-love, porque ni siquiera se habla de una gran atracción física o sentimental. Las cosas simplemente como que pasan y no sé, no he acabado de entenderlo, no he acabado de entender en qué se sustenta y no le he visto mucho sentido, con lo cual el libro al final se ha llevado 3 estrellas. El siguiente libro es El despertar de las brujas, de Vanessa Migliore, más conocida aquí en redes y en YouTube como Iris de Asomo, y esta va a ser una reseña muy rápida porque me he llevado una decepción tremendísima con este libro. El problema es que me sabe fatal hacer reseñas negativas de autores nacionales que conozco por redes, conozco su trabajo, creo que es una maravillosa persona ella, y estoy segura de que se ha esforzado al máximo con el libro, pero no ha sido para mí. El despertar de las brujas nos cuenta la historia de Erin, ya se me había olvidado hasta el nombre, lo he borrado. Pues nos cuenta la historia de Erin, que es una bruja que lleva muchos años en cautiverio y que un buen día escapa de su captor y emprende la huida con Héroe, que es una especie de, digamos, soldado del rey, y encuentran en la capital del reino a un grupo de brujas que está planeando una revuelta contra el rey, precisamente para que dejen de capturarlas, quemarlas y que cese la persecución contra ellas, básicamente. Las primeras 100 páginas del libro fueron bien, pero a partir de ese momento fue todo en declive, y si hay una palabra que puedo usar para describir este libro para mí es incongruente.
Los personajes son incongruentes en el sentido de que parece que tienen hasta doble personalidad, porque cuando están narrando en su cabeza parece que tienen una personalidad, que se comportan de una manera, que piensan de una manera, y cuando abren la boca dicen cosas que no cuadran en absoluto con ese tipo de personalidad que estamos viendo en sus pensamientos. Luego los diálogos también son incongruentes porque muchas veces no sabía ni quién estaba hablando, ¿de acuerdo? No estaban bien definidas las cosas, los personajes como para saber quién hablaba sin indicación. Yo necesitaba claramente un dijo Erin, dijo héroe, dijo Grillo, dijo no sé quién, porque no me enteraba. Y un par de veces, pues a lo mejor lo puedo achacar a que estoy despistada, que no estoy lo suficientemente centrada en la historia, pero después de 20 veces, pues a lo mejor ya no es culpa mía. Así que eso, los personajes también me han parecido muy planos y mal desarrollados. Las transiciones entre escenas también son muy caóticas. Mal, muy mal de verdad, y de verdad que me sabe fatal decirlo. Le he puesto un 2 en Goodreads, pero para mí sería más un 1,5. El siguiente libro sobre brujas fue This Witch's Stone Barn de Isabel Sterling, que está publicado en español como mínimo en Latinoamérica. Nos cuenta la historia de Hannah, una bruja adolescente que vive en Salem con su aquelarre, y bueno, es una sociedad en la que la magia sigue siendo clandestina y todo esto. Y el caso es que, bueno, Hannah en su vida personal ya tiene bastantes problemas con su ex, ha salido de una relación no muy buena, llega a la ciudad una chica nueva que le puede interesar, pero todos estos problemas de adolescente normal se ven eclipsados por el hecho de que en la ciudad empiezan a aparecer símbolos de magia de sangre, digamos que es la magia como negativa, magia prohibida, ¿de acuerdo? Y nadie hace caso a Hannah cuando les dice que está pasando algo malo. Su aquelarre simplemente cree que se trata de los mundanos pues haciendo de las suyas, y como viven en Salem pues fingiendo que las brujas existen y tal, pero Hannah está convencida de que se trata de un enemigo real, y como nadie la escucha, al final tiene que, digamos, formar equipo con su ex para desentrañar la verdad. Es justo el tipo de historia brujeril que yo buscaba para esta época de Halloween. Tiene un buen ritmo, es ágil de leer y me gusta mucho el mundo que ha creado la autora, los tipos de magia que se ha inventado y cómo se va dando la información. Se da justo en el momento preciso, no hay ni infodumping ni retrasar demasiado el momento en el que se revelan los misterios importantes. A mí me ha gustado que, como os he dicho, no nos habla solo de los temas brujeriles, sino que lo entrelaza todo con una trama de, pues, lo que es la vida de un adolescente normal, problemas con exparejas, nuevos amores, amistad, descubrimiento personal. Todo esto se entrelaza muy bien, me ha parecido muy bien ejecutado. La trama es sólida, también me ha sorprendido mucho la resolución del misterio, de modo que para mí no ha sido predecible. Entonces le he puesto 3,5 estrellas y lo único que a mí me ha faltado para llegar al 4 ha sido un pelín más de conexión con los personajes, porque yo estaba leyendo el libro y me estaba entreteniendo, pero no estaba, digamos, shippeando a tope a los personajes, no cerraba el libro y seguía pensando en ellos. Aún así, de verdad que, o sea, me ha gustado, me ha parecido entretenido y definitivamente quiero leer la segunda parte. El siguiente libro es The Babysitter's Coven de Kate Williams y nos explica la historia de una chica que es niñera y que lo es desde hace muchos años y que tiene un club de niñeras también. Y luego tenemos a otra chica que llega nueva a la ciudad, a la que su madre dejó un mensaje diciéndole que buscara el club de las niñeras, de modo que ella va a buscarlas y al principio no saben de qué va la cosa, pero a raíz de ciertos acontecimientos descubren que ambas tienen poderes. Y el tema es que me ha parecido muy interesante porque yo creía que serían brujas desde el principio, que ellas ya lo sabrían, pero no ha sido así. Y bueno, la verdad es que mientras lo estaba leyendo me daba totalmente la sensación de estar viendo una película de Halloween de Disney Channel. ¿Sabéis? El tema de las brujillizas, Halloween Town y tal, tenía toda ese mood, esas vibraciones, de modo que con esto os podéis hacer una idea del estilo juvenil que tiene el libro realmente, que para mí no ha sido un problema, pero bueno, pues yo os lo aviso. Bueno, como os he dicho, el libro ha estado entretenido, los personajes no es que me hayan encantado tampoco, pero me han caído simpáticos, creo que tienen posibilidades de desarrollo en el siguiente libro a raíz de todo lo que pasa en este primero, y que considero que el libro es predecible, pues como una peli de Disney Channel, como os he dicho. El tema es que lo que hace un poquito mal es la dosificación de la información, porque es que no nos dicen nada hasta demasiado avanzada la historia. Es decir, es que durante gran parte del libro yo estaba convencida de que no nos iban a dar ninguna explicación sobre el tema todo este de los poderes, qué relación tienen los poderes con ser niñeras y todo esto. La información al final ha llegado,
pero para mí ha llegado demasiado tarde. Eso sí, también encaja en lo que yo buscaba de lecturas brujeriles y de Halloween para este mes de octubre, así que estoy contenta. Y le he dado entre un 3 o un 3,5 y también es altamente probable que me lea la continuación. Luego tenemos La pequeña bruja, con una historia de Sebastián Pérez y ilustraciones de Benjamin Lacombe. Las ilustraciones me gustan mucho, el estilo. Es un cuentecito infantil que nos habla de la protagonista, la niña que se llama Lisbeth, y que bueno, un día va a pasar pues una temporada con su abuela y en el desván descubre un libro de magia y descubre que su abuela es una bruja. A ver, el cuento es pues eso, muy infantil y es un cuentecito sin más, además no tiene ningún tipo ni de moraleja o enseñanza, que no es que lo estuviera esperando, pero bueno, suele ser habitual en este tipo de cuentos infantiles. La mayor joya a este respecto es el libro que acompaña a La pequeña bruja y es Brujas y hechizos, un grimorio que nos presenta a mujeres famosas de la historia y nos las presenta como brujas. Tenemos a Lilith, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y estas son las páginas que hablan sobre ella. Después tenemos a Isis, luego está Medusa. A ver, de cada bruja hay como entre 2 y 4 páginas, de modo que no es extensísimo, pero me ha gustado mucho, es muy interesante y muy curioso. La historia que más me ha sorprendido, yo creo, es la de la bruja de Hansel y Gretel, porque jamás me había planteado el origen de esa bruja, cómo llegó a su casita de dulces en el bosque y todo lo que le pasó antes de eso. La selección de brujas del libro me ha parecido muy equilibrada porque están las típicas que sabes que van a tratar de brujas, pues eso, Lilith, incluso Juana de Arco, y luego están las desconocidas, como os he dicho, como la Mona Lisa, Mary Read, Anne Bonny, y también está el tema de que algunas historias sí que son un pelín azucaradas porque va dirigido a niños, es decir, por ejemplo, la historia de Medusa, creo que, bueno, los adultos, si hemos escuchado el mito, pues ya sabemos lo que realmente le pasó a Medusa en relación con Poseidón, y pues evidentemente no se dice en el libro de forma tan explícito porque va dirigido a niños. Pero bueno, entre el arte, que es precioso, y que me ha gustado mucho realmente el tema de las brujas, le he dado 4 estrellas. A continuación tenemos La última noche, una historia de Rainbow Rowell e ilustrada por Faith Erin Hicks, que nos cuenta la historia de estos dos amigos que trabajan en un campo de calabazas. El tema es que el estilo de dibujo no es exactamente el que más me gusta a mí, pero sí que me ha gustado muchísimo el uso del color y la ambientación, bueno, pues eso, era perfecta para lo que yo buscaba en esta época otoñal de Halloween, con todo el tema del campo de calabazas y de las pruebas, el laberinto de heno y todas esas cosas americanas que se ven mucho por la tele en esta época. El mayor punto fuerte de la historia creo que es el personaje de Deja o Deja, no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad. Me ha parecido un personaje muy interesante, que tiene unas ideas sobre, bueno, sobre todo en general, sobre las personas, sobre ese tema del destino, de si está ya escrito o si las cosas las decidimos nosotros. Bueno, me ha parecido de verdad muy interesante, es un personaje que merece muchísimo la pena y ya os digo, ha sido el mayor punto fuerte de la historia. La historia no tiene una gran trama, simplemente son los dos amigos, digamos que atravesando el laberinto, bueno, no el laberinto, sino todo el campo, este terreno de calabazas donde trabajan, en la última noche que van a trabajar juntos antes de irse a la universidad. Y es eso, es simplemente ellos pasando por los distintos puestos, entrando en contacto con otra gente, y bueno, de ahí surgen muchas reflexiones. El tema que para mí ha fallado en el libro ha sido el final, porque digamos que durante todo el libro los dos amigos están buscando algo, no os diré qué es, y al final esta búsqueda acaba como dando un giro de 180 grados para el que apenas se han dado pistas. Se ha dado alguna pincelada aquí y allá, pero no mucho. Que a lo mejor lo que pretendían era pues sorprender al lector, ¿no? Pero a mí me gusta que las cosas estén un poquito mejor construidas, que haya algo que lleve a que realmente tú creas que eso es factible. Pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que es una lectura adorable, es bastante inclusiva y como muy cálida, muy adorable, te deja buena sensación en general, así que le he puesto un 3,5. También quería leerme algún misterio en esta época de Halloween y elegí Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Ya os comenté que voy a empezar una sección en el canal hablando, digamos, exclusivamente de la obra de esta autora, y he empezado por la relectura de esta historia. Bueno, es un libro muy
muy famoso, seguro que conocéis un poco la historia, va del detective Hercule Poirot que se encuentra en el Orient Express en un tren cuando hay un asesinato y el tren se queda atrapado por una tormenta de nieve, por lo tanto se deduce que el asesino tiene que estar entre los pasajeros del tren y Poirot se pone a desentrañar el misterio. Me ha gustado muchísimo, de verdad. La primera vez que lo leí le di 3,5, pero es que se lo he subido a un 4,5 porque es que es prácticamente perfecto. Me parece maravilloso, de verdad. ¿Y por qué me parece tan maravilloso? Pues lo primero es, paradójicamente, el final. Él tiene un final súper sorprendente. La primera vez que lo releí no me imaginaba para nada cómo acabaría, cómo se resolvería el misterio, por dónde iban los tiros. Esta segunda relectura sí que me ha permitido ver más pistas que llevaban a esa conclusión final, pero aún así es que me parece increíble, de verdad, me parece increíble que la autora pensara en esto. Por otro lado, me encantan los personajes, me encanta cómo los describe y cómo los presenta la autora, y también me encanta cómo en función de cada personaje Hercule Poirot cambia el método de interrogación para sacar todo lo que pueda de cada persona. Es que es un hombre inteligentísimo y aparte me gusta mucho el humor con el que está tratado todo. Es un humor que muy a menudo se basa en los estereotipos sobre nacionalidades, porque es un tren, el Orient Express, en el que se encuentran, pues hay un italiano, un francés, ingleses, americanos, y todos tienen ideas preconcebidas de cómo son el resto de pasajeros en función de su origen, y bueno, es que de verdad, es que me ha encantado. Es que tiene una ironía y un humor que me muero de ganas de seguir leyendo a la autora. A continuación tenemos el clásico del mes, que fue Drácula de Bram Stoker, y bueno, lo primero que me ha sorprendido del libro es que por suerte no me ha dado miedo, pero por otro lado lo que me ha sorprendido es que el vampiro que da nombre al libro apenas sale. De hecho sale como en los 3 o 5 primeros capítulos y luego sale un pelín al final del libro, pero ya está. La historia se centra mucho más en otros personajes que se ven afectados en mayor o menor medida por los planes de Drácula de trasladarse a Londres desde Transilvania. Se supone que los planes de Drácula son pues hacerse desde las sombras con el control del país, y el caso es que aquí hay algo que no he entendido, porque se habla de Drácula como que fue un gran hombre cuando estaba vivo, pero al convertirse en un no muerto dicen como que tiene un cerebro de niño que todavía no está bien desarrollado y que por eso tienen alguna esperanza de vencerle y de frustrar sus planes. Pero, o sea, es que no lo he entendido, no sé si es que me he perdido la explicación o qué, pero no sé si el vampirismo te hace más tonto o cómo va la cosa, porque si era un hombre tan grande, tan inteligente en vida, ¿cómo es que ahora de vampiro se comporta como un niño? Luego está el tema de que, como os digo, los personajes que en realidad son los protagonistas no han acabado de fascinarme tampoco demasiado. Me han parecido pues bien, normales, sin más. Tenemos varios hombres y 2 mujeres, y sí que es verdad que el tratamiento de las mujeres pues deja bastante que desear. Vale, es un clásico, se escribió hace mucho tiempo y sí que hay algunas cosas con las que puedo cargar entendiendo pues eso, que se escribió cuando se escribió, pero llega a un punto que me parece excesivo. El personaje que me ha parecido bastante interesante es el personaje de Renfield, que vive en un psiquiátrico cerca de la nueva casa londinense de Drácula. Y es muy interesante porque este personaje suscita muchas reflexiones, ya provengan de él mismo o de la gente con la que entra en contacto, y ese tipo de reflexiones sobre, digamos, la vida sí que me ha parecido muy interesantes. Lo más del libro, porque bueno, seguro que sabéis que está contado además en formato como epistolar, tiene cartas, entradas de diario, recortes de periódico, y sí que es interesante, pero eso también provoca que aunque conozcamos muy bien a los personajes y digamos su psique interior, hay poco diálogo y sí que en ocasiones se me ha hecho pesado. Y aquí hago un pequeño inciso para recordaros que si os gusta mi contenido me ayudáis mucho suscribiéndoos, dando like al vídeo, dejando un comentario, compartiendo con alguien a quien creáis que le pueda gustar y dando a la campanita. Y bueno, el tema es que todo lo que os he explicado hasta ahora eran los libros que yo me había propuesto leer en octubre, en esa To Be Read. El tema es que como he tenido tanto tiempo libre, me ha dado tiempo a leer algunos más que no tenía previstos. Uno de ellos ha sido esta novela gráfica, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, que en español está traducida como Laura Dean me ha vuelto a dejar, y es de Mariko Tamaki es la historia, y luego la ilustradora es Rosemary Valero O'Connell. Es una novela gráfica que nos explica la historia de Freddy, que sale con Laura Dean. El problema es que la relación que tienen es muy tóxica porque Laura Dean la trata
de verdad que muy mal, pero bueno, como muchas veces pasa, Freddy, que está dentro de la relación, pues realmente no ve este tratamiento tan tóxico, no ve lo mucho que le está afectando negativamente esta relación. Ella simplemente ve que sale con Laura Dean, que es una chica súper popular, y pues ella está contentísima la mayor parte del tiempo. De verdad que la toxicidad que se ve en este libro ha llegado a un punto que me molestaba de tan alta como era. Además, no me ha parecido bien que los amigos de Freddy no le dijeran nada, porque sí que es verdad que su relación con Laura Dean hace que Freddy llegue a ser muy mala amiga en varias ocasiones, pero precisamente por eso, ¿sabes? Amiga, date cuenta de lo que está pasando, por favor, date cuenta, ¿vale? No sé, creo que alguien tendría que haber dicho algo. Sí que es verdad que al final la persona tiene que darse un poco cuenta por sí misma, pero no sé. No sé, si eres su amigo, dile claramente que esa relación la está perjudicando y además la está haciendo peor persona, porque ella a su vez trata mal a sus amigos. A medida que avanza la historia, Freddy se va dando cuenta que esa relación no la conviene en absoluto, porque, como se dice en cierto momento, por mucho que en el amor haya que dar, no se supone que en ningún momento el amor tenga que quitarte cosas. De modo que, bueno, pues Freddy va a ir dándose cuenta y intentando poner remedio a esta situación poquito a poco. Le va a costar. Como os podéis imaginar, el tono de la historia es bastante serio y contiene bastante representación de diversos tipos, y además también se toca un poquito el tema del aborto. El caso es que no soy súper fan del estilo de dibujo tampoco de esta, pero el uso de colores sí que me ha parecido muy interesante y bueno, al final le he dado una puntuación de 3,5. Y para acabar el mes me acabé la saga de los Bridgerton con los 2 últimos libros que me quedaban. A ver, sí que es verdad que ahora en noviembre, el 17, el día de mi cumpleaños, va a salir un recopilatorio de historias cortas, pero bueno, estos digamos son los 2 libros finales de la saga, las 2 últimas historias de los 2 hermanos que quedaban. Empezamos con el penúltimo libro, que es Por un beso, escrito por Julia Quinn, y en este nos explica la historia de Jacinthe, la más pequeña de los Bridgerton. Es un personaje que desde los primeros libros me resultó muy interesante porque no acaba de encajar en la época, sino que es una mujer muy inteligente, muy avispada, a la que le gusta dejar claro que es más inteligente que los demás. Además, tiene muy claras ciertas cosas. Ella quiere casarse por amor porque tiene clarísimo que no va a soportar vivir con un marido al que no quiera. Es avispada, sarcástica y muy poco inclinada a cumplir las normas que no le parecen adecuadas o acertadas, y es muy interesante ver cómo toda esta personalidad suya no es exactamente que cambie, sino que se queda en blanco muchas veces cuando se enfrenta a Gareth St. Clair. Gareth consigue dejarla sin palabras en muchas ocasiones. Es un hombre que no tiene miedo de enfrentarse a ella, como sí que lo tienen muchos otros hombres. Y bueno, sus piques, contestaciones, conversaciones, de verdad que me he reído un montón, me encanta esa dinámica. Además me parece adorable la relación que tiene Gareth con su abuela. Y bueno, Lady Danbury es que es una fuera de serie. Yo me río un montonazo con ellos. Sí que os advierto de que este libro pues sigue la estela de los demás, y pues sí que tiene sus puntos machistas que me han molestado, que podéis pensar, bueno, está justificado por la época en la que se ambienta, pero es que no es un tema de machismo general de la sociedad, sino actitudes machistas de alguno de los protagonistas, y ahí es cuando a mí me escama. Pero bueno, para mí al final pues el salseo y las relaciones entre hermanos y todo son lo que me compensa de estos libros, y a este le he dado un 4. Y seguimos con el último de los Bridgerton, Buscando esposa, que nos cuenta la historia de Gregory, que quiere enamorarse porque todos sus otros hermanos se han casado ya y se han casado por amor, y él quiere encontrar lo mismo, y un día ve a una mujer que se llama Hermione Watson, ¿de acuerdo? O sea, yo es que tenía en la cabeza a Emma Watson, porque es una mezcla de Hermione Granger, Emma Watson, Hermione Watson, y yo no me la podía imaginar de otra manera. Y entonces se enamora perdidamente de ella y le pide ayuda a su mejor amiga, a Lucy, para que le ayude a conquistarla. Pero bueno, todos sabemos cómo van este tipo de historias, y lo más probable es que al final no sea Hermione la verdadera elegida de su corazón. Había leído en un montón de reseñas que este era el peor libro de la saga, de verdad, gente dejándolo por los suelos en comparación con los demás, y a mí no me ha parecido tan malo. No es el mejor de la saga porque el listón estaba muy alto por otro lado, pero tampoco me ha parecido tan nefasto.
Sí que veo que el libro podría haber tenido ciertos detalles que habrían hecho que el cierre de la saga fuera más redondo, como por ejemplo, sobre todo yo he echado de menos más apariciones del resto de hermanos Bridgerton, porque realmente la dinámica familiar que tienen, sus escenas como familia, como hermanos, son de las más divertidas de estos libros, de las que más me gustan, y sí que han faltado un poco aquí, eso habría mejorado bastante el libro. Por otro lado, Gregory creo que es el personaje masculino protagonista con menos dosis de machismo de los que hemos visto hasta ahora, de modo que en eso punto positivo. Sí que es verdad que la parte de romance o cortejo en este libro se ha visto empañada por ciertos acontecimientos, así que quizá es eso lo que no ha gustado tanto a la gente, pero bueno, yo al final le he puesto pues... Es que no acabo de decidirme tampoco, estaría entre un 3,5 y un 4. Y eso es todo por hoy, de verdad que espero que el vídeo no haya quedado muy largo, así que voy a cortar ya. Dejadme en los comentarios, como siempre, cualquier cosa que queráis. Contadme, por ejemplo, si habéis leído algo relacionado con esta temática brujeril o de Halloween, de miedo o lo que sea. Y muchas gracias por estar aquí un día más. Hasta la próxima.